Tenemos un perfil de caso, incluso el doctor trajo un par de plaquitas como para hacer la introducción al análisis de una situación particular. Por ejemplo, la de Nicolás, vamos a poner en pantalla ahí la placa que trajo Ferrando. Nicolás, 6 años, el hermano del medio, familia armónica, consulta por rinitis alérgica y broncoespasmos, 2 internaciones, es un caso real, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y las situaciones planteadas con Nicolás, un niño caluroso, transpira la cabeza, las manos y los pies, come de todo sin rechazo, es dócil, ayudador, cumplidor, muy querido, mediador de conflictos, gran sensibilidad y todas las cuestiones que se ponen sobre la mesa para la terapéutica de Nicolás, ¿no? Porque uno puede analizar una enfermedad desde el punto de vista y tratarla sintomáticamente. Y después está lo que es el terreno, es la totalidad de la persona. Entonces, para analizar la totalidad, vemos las características de su personalidad, de sus emociones, de sus factores ambientales, sus relaciones humanas en el sistema familiar, por ejemplo, su sensibilidad a los alergenos, cómo es que se alimenta, qué alimentos pueden estar incidiendo en su enfermedad. Es decir, vas a la globalidad. En el caso de este chico, es un chico muy sensible, muy amoroso, muy compasivo, que sufre por lo que pasa alrededor y sufre de vulnerabilidad, sufre por los demás y sufre de sentimientos de abandono, ¿no? Son todos sentimientos característicos de un tipo de personalidad, que es la personalidad del paraíso, que nosotros llamamos, que la flor del paraíso trabaja sobre este tipo de persona ayudadora y muy volcada a los demás, ¿no? Entonces, frente a esas características sufre de un estrés emocional y ese estrés emocional muchas veces lleva a que se manifieste una determinada patología. Entonces, trabajando sobre su personalidad, mejoran los síntomas de la enfermedad. También el laurel es otra flor que usamos cuando hay mucha sensibilidad ambiental, ¿no? Entonces, esa sensibilidad ambiental hace que le lleguen y que le afecten las cosas del medio ambiente, en este caso las alergias. El laurel, la Santa Rita, es otra flor que usamos cuando una persona se estresa y sufre por lo que le pasa a los otros, por la familia, porque si se pelea este o el otro y se estresa y se enferma, ¿no? Esa es la Santa Rita. Hay distintas flores, ¿no? El amor de hortelano, que trabaja la herida de abandono. Cuando alguien se siente abandonado, usamos esta flor para ayudar a equilibrar esa energía emocional. Entonces, al trabajar sobre estas emociones, se equilibra la persona y mejoran los síntomas. Después hay hierbas también que usamos. La sabadilla, por ejemplo, es para las características esa de rinitis alérgica, en el cual le pica mucho el paladar, le pica la garganta, esa gente que necesita rascarse la garganta, porque le pica mucho. Entonces, y a la vez tienen rinitis y estornudos muy frecuentes con broncoespasmo. Es decir, hace muchas rinitis en la mañana, empieza a estornudar, estornudos en salva se llaman. Son todas características de la flor del remedio de sabadilla. Después salió un cepa de la famosa cebolla. Ah, ¿es la cebolla? Es la cebolla. La cebolla es un gran remedio para la rinitis, porque según el principio de similitud, cortamos la cebolla y empezamos a estornudar, nos lloran los ojos, empezamos con rinorrea. Eso es los síntomas de la cebolla. Y por el principio homeopático es lo que va a curar también, ¿no? Lo de la cebolla es otro gran remedio para las rinitis en esta época del año. Y después tenemos la eufrasia. Eufrasia es otra planta que usamos para las conjuntivitis. Esa gente que le viene la rinitis, tiene rinitis, secreción nasal, pero tiene mucha conjuntivitis, los ojos bien rojos y les lloran y no pueden ni mirar por toda la reacción alérgica de la fiebre del heno. Pero no es que ahora uno tenga que ir y arrancar una flor de eufrasia para hacerse el tratamiento, ¿no? No, estas son preparaciones más homeopáticas. Claro, ¿no? Porque ¿sabes una cosa? Eso ocurre a veces. Sí. La gente tiene la tendencia de hacerlo, ir a agarrarlo, y yo lo voy a hacer porque lo escuché en la tele y lo dijo el doctor. Claro. Y en definitiva, esto tiene otro abordaje, ¿no? A mí me parece muy interesante el caso que estás planteando de Nicolás, porque es un abordaje holístico que vos le hacés, pero de consultorio, donde vos entrás en contacto con el paciente, conversás con él, y a través de un cuestionario y de otros signos, te metes en la llegás persona, al diagnóstico, ¿no? Te metes en la persona y ves su totalidad. Y de acuerdo a ese análisis
de la persona, de cómo es que vive las cosas, cómo es que se manifiesta su enfermedad y cómo llegó a enfermarse, es que abordás el tratamiento. Es muy importante meterse como en el mundo interno. Ahora, en el caso de Nicolás, esto implica un tratamiento, todo un proceso, ¿no? No es que desencadenes un cuadro alérgico y tomando un preparado automáticamente lo resuelvas. O sea, hay todo un seguimiento. Hay un acompañamiento y un seguimiento, exacto, y un cambio del terreno. Al mejorar el terreno, mejora la enfermedad. Es decir, muchas veces, ¿qué pasa? La rinitis, si bien hay un factor, ¿por qué unos se agarran rinitis y otros no se agarran rinitis? Y muchas veces es por el terreno, de acuerdo a cómo está el terreno, cómo está la manera individual de cada uno de enfermarse. A veces se inflama el intestino, queda el intestino permeable, entonces las toxinas intestinales pasan al resto del cuerpo y como las vías respiratorias es parte del sistema depurativo del cuerpo, esa intoxicación intestinal hace que se manifieste en la rinitis. ¿Por qué? Porque los macrófagos y todos los mediadores inmunológicos van y desarrollan toda la rinitis a nivel, toda la patología a nivel nasal. Hay personas que, por ejemplo, ingieren muchos días seguidos muchos excesos de harina, por ejemplo, y es matemático que a los días siguientes alguna alergia desencadena, ¿no? Claro, pero también está todo el aspecto emocional, ¿no? El aspecto emocional es un factor importantísimo. En este tipo de patologías implica muchísimo, ¿no? Sí, sí, totalmente. El factor emocional es muy importante, es decir, el sufrimiento, el estrés. Dicen que la rinitis es el llanto nasal, de alguna manera. En vez de llorar con los ojos, llora con la nariz. Está expresando algo, está expresando un sufrimiento, algo que está más allá de eso. Y estos árboles, estos árboles... El paraíso, el laurel... Sí, no, pero que causa... El plátano. El plátano. ¿Qué es lo que tiene de particular que provoca...? Ahí está. Entonces, cuando el terreno está vulnerable, está sensible, hay el polen, de alguna manera, que se liberan por los plátanos y por distintos árboles y distintas... El césped también, y distintas plantas, se libera ese polen y ese polen despierta una reacción inmunológica que descarga la histamina a través de los mastocitos. Entonces empieza una reacción como de rechazo del cuerpo. Y nos pasa a todos, ¿eh? Sí, sí. Es el que más alergia le da a toda la población. Sí. Y claro, el cambio de temperatura también. El plátano es salado, ¿no? El plátano es interesante. Ahora, el uso del barbijo ahora, por suerte, ha frenado bastante. Sí, ¿no? bastante. Muchas cosas. Va a frenar, creo que las alergias de la primavera. Tapaboca y tapaojos. Llevar en la calle. Sí, increíble, Sin duda doctor. que sí, el barbijo trajo muchos beneficios para muchas cosas. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Me quedo gracias. Igual con el caso de Nicolás, que es el de tantos niños, otros niños. Claro, es el de tantos niños. Que en este caso claramente es un factor que tiene que ver con todo lo que le estaba pasando en su interior, ¿no? Exactamente, su manera de vivir las cosas. Y qué desafío es ayudar a un niño, ¿no? Que a veces uno tiende a pensar que tiene menos herramientas que un adulto, pero quizá capaz no. Quizá interpreta más rápidamente y mejor lo que tiene que revertir, ¿no? Claro, porque está lo que es el sistema familiar y de pronto un síntoma en un niño está expresando la disfunción del sistema. Entonces nos preocupamos por el niño, pero hay que ver qué pasa con el sistema familiar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias Hasta dentro de 15 días. Ya saben que ahí tienen los teléfonos del doctor, que está en Casa Verde, recibiendo, por supuesto, todas sus inquietudes en este plano tan maravilloso que es el de las flores y el abordaje bioenergético.